Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aquí estamos transmitiendo para Camino a Acción. Gloria a Dios, estamos. Es Dios el que tiene ese amor para con tu vida. Es Dios el que necesita que tú vengas a Él. Dios no necesita de ti, sino que tú necesitas de Dios. Porque realmente Dios, Él, si nosotros le servimos o no le servimos, Dios sigue siendo Dios. A Dios no le podemos hacer daño. No podemos decir que si nosotros no le servimos o no le buscamos, Él no va a ser Dios. Él sigue siendo Dios. Por eso ha permanecido, porque Él es Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, ahí está la dirección también, gloria a Dios. Te pedimos en esta hora que reflexiones, que recapacites en esta hora el propósito de Dios que tiene en tu vida, mi amigo. Hermano, usted está predicando, ¿verdad? Gloria a Dios, estamos transmitiendo para Camino a Acción, gloria a Dios. Y vamos, para contigo, mi amigo. vamos, qué precioso día, ¿va? Dios nos ha regalado un bonito día. Dios quiere evitarte. Una hermosa luna, ¿verdad? Gloria a Dios. Una hermosa luna, gloria a Dios. Hermano Macario, estamos transmitiendo, hermano Macario, para Camino a Acción. Un consejo para los jóvenes, hermano Macario. Jóvenes, Cristo te ama. Cristo te ama con todos los jóvenes. Enséñale, hermano, que dice el folleto en inglés. El folleto en inglés, hermano, para que la gente pueda mirar, gloria a Dios. Está el folleto en inglés. ¿Por qué? Y porque esta es la palabra que nos dice. Está el folleto en inglés. Esta es la palabra que nos dice. A ver qué dice el folleto en inglés. Cómo nosotros debemos de vivir delante de Dios. ¿Verdad? Para las personas que pueden leer inglés, gloria a Dios, aquí está. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Folleto en inglés. Por eso en este día, También tiene la amigo, dirección. Pastor, ¿verdad? Nuestro pastor se llama Feliciano Román, ¿verdad? Ahí está el número de teléfono, lo pueden llamar. Necesitan un consejo a nuestro hermano, ¿verdad? Ahí está el número también de nuestro hermano Refugio también, ¿verdad? Ahí está otro número, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Estamos transmitiendo para Camino a Acción. La dirección de la iglesia está, a los que entienden el inglés, alguien te está llamando, dice el folleto, ¿verdad? Gloria a Dios. Está la dirección, gloria a Dios, Cristo vive, Dios les bendiga. Así estamos. Hermano Macario, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad, hermano Macario? Que limpies tu corazón, limpies tu vida delante de Dios. Cristo está llamando. Por eso Dios ha venido en este mundo a dejarnos el ejemplo como de Él. A nuestra hermana Lupe también, ¿verdad? Así quiere Dios que nosotros vivamos Transmitiendo para Camino a en Acción, este amén. mundo. Amén. Nuestro Porque la trabajo palabra del de Dios Señor dice- no es en vano. Nuestra recompensa es Dice la ver palabra cómo de llegan las esta personas palabra, a la el Señor iglesia. Jesucristo la Nosotros relataba. Amén, amén, Y gloria a Dios. decía Aleluya. que había Gloria a un Dios. hombre. Está también mi esposa, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga. La palabra de Dios es así. Voy a leerles un texto, dice en Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los invitamos, ¿verdad?, que nos visiten a la iglesia. Y decía que dice la palabra de Dios que dice que había un Dios les bendiga. Y dice la palabra Gloria a Dios, ¿verdad? Nuestro hermano José está predicando, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a grabar la predicación ya. Gloria a Dios, Dios les bendiga a que había en todos. este mundo. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hay en este mundo cosas caras. Dios les bendiga, todo hermana caro. El hombre así es, compra cosas caras. Nuestro Compra hermano Macario. cosas Gloria a caras. Dios. Pero dice la palabra de Dios Aleluya, que nuestro hombre hermano hacía, Christopher, aquí estamos. se vestía con el Estamos plan. predicando, hay mucha gente que hay que predicarle, ¿verdad? Mucha gente que predicarle, todos acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor Dios que Está llegando más dice gente, que cada llegando más día gente. este hombre hacía banquetes. Cada día este hombre dice que Dios bendiga hacía estos lugares comida de con sus amigos. Y dice la palabra de Dios que este hombre había un mendigo que se llamaba Lázaro, que también dice que estaba echado en la puerta, que también tenía llagas. Pero más abajo Perdón por dice eso. la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre, después de que cada día, dice, hacía banquetes, la palabra de Dios dice que, dice la palabra de Dios que dice que aconteció que un día también murió el mendigo Lázaro y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y también dice que murió el rico también, y dice que fue sepultado.
¿Por qué dice la palabra es que Lázaro fue llevado al cielo? ¿Por qué? Porque él dice que la palabra de Dios que él vivió conforme a la palabra de Dios. Pero dice que el rico este rico dice la palabra de Dios que le importaba más hacer banquetes. A este hombre le importaba más, dice cómo se quería mirar. Este hombre, dice la palabra, es que este hombre hacía lo que él quería en su vida, pero lamentablemente dice la palabra de Dios que este hombre llegó el día que tenía que morir, y dice la palabra de Dios que murió y fue sepultado, o sea que fue enterrado. Pero dice la palabra de Dios que vinieron los demonios y se lo llevaron al lago de fuego, al tormento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay dos caminos, uno que lleva hacia la vida eterna y el otro, dice la palabra de Dios, hacia la condenación. Porque este hombre rico, dice la palabra de Dios, él se deleitó, él se gozó, él hizo todo lo que quiso, él dice la palabra de Dios que satisfació su carne con todas las distracciones de este mundo. Dice la palabra es que este rico hizo todo lo que él quiso en esta vida, pero dice la palabra de Dios que él hizo todo lo que él quiso, pero la palabra de Dios dice que murió este hombre, y dice la palabra de Dios que fue sepultado. Dice la palabra de Dios que dice que este hombre dice que despertó o apareció en tormento. ¿Por qué? ¿Por qué en tormento? Porque pienso que este hombre le predicaron la palabra de Dios. Pienso que este hombre le predicaron el evangelio de Jesucristo. Pero como todos nosotros cuando no queremos nada de Dios, tenemos cualquier excusa, así como este hombre rico puso esa excusa. Y cuando lamentablemente llegó el tiempo, dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y este hombre lamentablemente, él hizo todo lo que quiso en este mundo, él se gozó, él le dio rienda suelta a su carne, se gozó, hizo todo lo que quiso, tuvo placeres, él se embriagaba, él hacía todo lo que quería, pero lamentablemente dice la palabra de Dios que él murió, dice que despertó en el Hades, y dice la palabra de Dios que despertó atormentado. ¿Por qué? Porque él fue el que decidió irse a ese lugar, él decidió irse a ese lugar, porque la palabra de Dios, porque este hombre tuvo muchas oportunidades para poder aceptar al Señor Jesucristo y no ir a ese lugar, pero lamentablemente el hombre no tiene conocimiento. Por eso, si el hombre supiera ese lugar donde se van las almas, él supiera a dónde se va, él estaría buscando de Dios, él estuviera pidiendo al Señor misericordia para no ir a ese lugar. Pero lamentablemente a veces nos falta entender, a veces nos falta estudiar la palabra de Dios, lo que Dios dice en la palabra de Dios, porque Dios, por eso la palabra de Dios se habla, porque Dios no quiere que el hombre vaya a ese lugar, porque Dios no quiere que el hombre vaya a ese lugar, pero lamentablemente el hombre va a ese lugar de tormento, a ese lugar que nadie quiere ir, pero lamentablemente mucha gente está yendo a ese lugar. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, porque el hombre no quiere obedecer a Dios,
Dios siempre le está hablando al hombre que obedezca. Dios siempre está hablando al hombre para que se obedezca, pero el hombre no obedece. El hombre no quiere nada de Dios. Como que si Dios le quisiera hacer mal al hombre, como que si Dios lo quisiera castigar. No, mi hermano, no, mi amigo. Dios lo que quiere es evitarte que vayas a ese lugar. Por eso la palabra se predica. Dios siempre quiere sacarte, no quiere que Dios vayas ahí. Pero lamentablemente el hombre decide ir a ese lugar. Porque la palabra ya dice que el camino es ancho el camino para donde va la gente. Porque ese camino ancho, dice la palabra de Dios, que no hay ningún requisito para ir ahí. Ahí la persona puede ir como pueda ir, con pecado, con inmundicia, con borrachera, con todo, con fornicación, con adulterio. Ahí puede ir el hombre. ¿Por qué? Porque dice que el camino es ancho y ahí no hay ley, ahí no hay requisitos. Ahí es donde la persona está yendo, ahí es donde el hombre va. ¿Por qué? Porque ahí puede entrar tal como está, ahí puede entrar a como él está. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre tiene que venir al arrepentimiento, porque Dios siempre le está hablando al hombre. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Por eso, mi amigo, Jesús relataba esta parábola del hombre rico. Y así es nuestra vida, mi amigo. Así es nuestra vida en este mundo. Nosotros realmente obedecemos más nuestra carne. Obedecemos más a hacer las costumbres de este mundo. Pero lamentablemente dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, tiene un pago. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos aquí diciéndote realmente la condición donde el hombre va a pasar la eternidad. Porque la palabra de Dios dice que somos nosotros los que decidimos a dónde queremos ir, a dónde queremos pasar la eternidad. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos lugares, y lamentablemente nosotros somos los que vamos a escoger a ese lugar donde quieres pasar el resto de tu vida. Porque ahí, cuando la persona cae en ese lugar, ya no va a poder salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque realmente los hechos, lo que practicó, lo que hizo, lo van a hacer merecedor sobre ese lugar a donde va a ir. Porque eso es la paga del pecado, dice la muerte. Esa es la paga del pecado, de la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que el hombre practica. Esa es la diferencia. Por eso Dios ama al pecador, por eso está hablando la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el pecado no habita en la presencia de nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice que Él es santo, 7 veces santo, y dice que no puede haber pecado delante de Él. Por eso la palabra de Dios siempre le está hablando al hombre, siempre le está hablando al ser humano, para que sepa realmente la condición que está el hombre, en su condición que el hombre está. Porque lamentablemente la condición del hombre delante de Dios, estamos mal delante de Dios. Porque mucha gente dice que del trabajo a la casa y de la tienda al trabajo, de la casa, perdón. Pero lamentablemente a veces
hay pecado delante de nosotros. Y dice la palabra de Dios que hay una división entre Dios y nosotros. Y esa división, dice la palabra de Dios, que es el pecado. Esa mancha que está en nuestro cuerpo, esa mancha que está en nuestra vida, esa es la que nos aleja de Dios. Es cuando usted, mi amigo, lava una camisa blanca y se le mancha con cualquier color que usted tenga y la lava con cloro y se le quita. Así es cuando usted viene al Señor Jesucristo, Dios lo limpia, Dios le quita esa mancha que tiene en su vida, porque es la que nos aleja de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios así: bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios así, dice que dice la palabra de Dios que y en el Hades alzó sus ojos, estando, dice, en tormento, y vio, dice, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire cómo dice la palabra. Dios relataba esto, que dice que este hombre rico, dice que él miraba, dice que alzó su voz, alzó sus ojos, y dice la palabra de Dios que dice que estaba en tormento, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro. Porque la palabra de Dios dice que hay una cima que divide entre el cielo y el infierno. Porque la persona, cuando muere, dice la palabra de Dios que tenemos nuestros 5 sentidos así como estamos, y por eso podemos ver, por eso podemos palpar, por eso podemos ver. ¿Por qué? Porque realmente, para que el hombre siempre reconozca que hay un Dios verdadero. Por eso, amigo, en esta hora el Señor te está hablando en este día. Te está hablando, diciéndote, mi amigo, que no quieres el Señor que vayas al lugar. Pero ya eso ya depende de ti. Eso depende lo que tú quieras decidir, a dónde quieres ir. Porque Dios está hablándote, te está diciendo que no vayas a ese lugar de tormento, a ese lugar donde nunca se va a acabar para el hombre el tormento. Ya cuando el hombre llega a ese lugar, dice la palabra, es que ya no va a poder salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el hombre decidió, ir a ese lugar. Y lamentablemente, en que él quiera, se arrepienta, y en que diga, si hubiera hecho caso, si hubiera hecho eso, si hubiera hecho aquello, le hubiera hecho caso a aquellos. A la palabra de Dios, si hubiera, nunca existe, mi amigo. Nunca existe si hubiera. Lo que Dios quiere es que tú te acerques a Dios y que sepas que hay alguien que te ama, alguien que quiere librarte de ese acontecimiento, quiere librarte de ese lugar de tormento. Por eso la palabra de Dios siempre le sigue hablando al hombre para que no vaya a ese lugar. Pero lamentablemente miles y miles de personas que mueren sin Dios están yendo a ese lugar. Y lamentablemente mucha gente que ha llegado a ese lugar se lamenta de no haber aceptado al Señor Jesucristo. Se lamenta verdaderamente que por qué no hizo caso a la palabra de Dios. Pero lamentablemente, ya cuando la persona muere, ya Dios ya no puede hacer nada por él. ¿Por qué? Porque se murió en sus delitos y pecados, murió
en su pecado. Y Dios, cuando el hombre muere en su pecado, Dios ya no puede hacer nada por él. Por eso este hombre hizo todo lo que él quiso, se gozó, se alegró, hizo todo lo que él quiso. Pero ya después este hombre quiso reaccionar. Este hombre quiso pedirle ayuda a Dios, pero Dios ya no le pudo ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que mientras el hombre tenga vida, mientras el hombre tenga una esperanza, dice que hay una oportunidad para que Dios lo perdone, para que Dios lo libre. Pero cuando el hombre, dice la palabra de Dios, muere en su pecado, dice la palabra de Dios que Dios ya no puede hacer nada por este hombre. ¿Por qué? Porque se murió en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque se murió, porque no se arrepintió, porque no le pidió perdón a Dios por lo que él practicaba, por lo que él hacía. Lamentablemente, así es la vida del hombre, así es la vida del hombre. Si uno no se arrepiente, lamentablemente va a ese lugar. Aunque, mi amigo, no queremos hablar de este lugar, no queremos hablar de ese lugar donde la gente va, pero lamentablemente tenemos que hablar la palabra verdadera. No podemos engañar al hombre al decirle que Dios lo quiere bendecir con casas, que Dios lo quiere bendecir con carros nuevos, que Dios quiere hacerlo rico, que Dios quiere darle lo mejor. No, mi amigo, eso no podemos decir porque es una mentira. Si nosotros decimos que Dios quiere darte riquezas, que Dios quiere darte las mejores mansiones, que Dios quiere darte todo lo que quieras, no, mi amigo, porque entonces estamos mal delante de Dios. Dios no quiere eso, mi amigo. Dios sabe la condición, cómo te encuentras. Por eso Dios lo que quiere es librarte de ese lugar. Dios quiere sacarte de ese lugar de que tú tienes en este mundo, mi amigo, de esa aflicción, de esa enfermedad, de cualquier cosa que estés pasando. Dios quiere ayudarte, Dios quiere librarte, Dios quiere darte lo mejor de lo mejor en esta vida, mi amigo. ¿Por qué? Porque a veces, mi amigo, Dios quiere trabajar en tu vida y a veces tú no quieres que Dios haga lo que quiere hacer Dios en tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Por eso en esta hora, mi amigo, recapacita, piensa un momento y di si está correcto de lo que como tú vives delante de Dios. Porque debemos de pensar y meditar cómo estamos delante de Dios. Porque este hombre, dice la palabra de Dios, que a él no le importó cómo él estaba. A lo que le importaba era de que sus amigos hablaran bien de él, de todo lo que él hacía, de las fiestas y de todo lo que él hacía. Pero lamentablemente, allá, en el tormento, pues lamentablemente, allá apareció este hombre y allá no estuvieron sus amigos para ayudarlo. Allá no estuvo nadie de todos sus amigos que los invitaba en ese lugar. No encontró a ninguno de ellos. Lamentablemente llegó la realidad. Lamentablemente llegó ese momento que tenía que partir. Y lamentablemente dice la palabra de Dios que despertó en tormento, muriendo la persona. En ese momento dice que estuvo en tormento. No hay descanso en ese lugar, sino que dice la palabra de Dios que cada día lo atormentan. Cada día dice la palabra de Dios que hay sufrimiento también. A veces el hombre piensa que en ese lugar va a encontrar sus amigos, va a hacer fiestas, van a hacer muchas cosas, y ahí no es libertinaje, sino dice la palabra de Dios que ahí es puro tormento para el hombre. No va a haber descanso. Ya cuando el hombre muere, dice la palabra de Dios que ya
ya no va a dormir como dormimos ahorita. ¿Por qué? Porque el hombre es inmortal. Y al hombre su cuerpo cambia, es diferente. Y dice que el tormento dice que va a estar entre las llamas, que no se va a quemar como aquí nuestro cuerpo se quema. Pero en ese tormento va a estar nuestro cuerpo entre las llamas y no se va a quemar. ¿Por qué? Porque somos inmortales ya después de que morimos. Ya no va a haber más muerte. Dice la palabra de Dios que nada más hay una sola vez la muerte y después el juicio. ¿Por qué? Porque el hombre ya cuando muere ya no va a morir más. Murió una sola vez. Y así es la vida del hombre. Ahorita que estamos en este cuerpo, ahorita que estamos en esta vida, necesitamos de Dios, porque para que no sea demasiado tarde como para este hombre que quiso arrepentirse delante de Dios, pero ya no pudo, porque el hombre ya estaba en el tormento, ya estaba en aquel lugar donde era el lloro, dice la palabra, y el crujir de dientes, porque día y noche lo atormentan. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, venimos, ¿verdad?, a hablarte lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: bendito. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que me envíes a casa de mi padre. Mire cómo habla este hombre. Dice la palabra de Dios que este hombre, después de que estaba en el tormento, dice la palabra de Dios que le rogaba, ¿verdad?, que dice que fueran a la casa de su padre. ¿Por qué a la casa de su padre? Porque este hombre estaba en tormento y él lo que no quería era que fueran sus padres y que fueran sus hermanos a ese lugar. Por eso él le decía: te ruego, Padre, dice, que vayas a la casa de mi padre. ¿Por qué? Le rogaba, le suplicaba. ¿Por qué? Porque él sabía que ese lugar no era agradable, ese lugar no era apto, ese lugar era tristeza, ese lugar era un llanto, ese lugar era un lugar que el hombre no desea estar en ese lugar. Por eso en esta hora dice la palabra de Dios, dice la palabra: es porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen el fin de que no vengan a este lugar también. Bendito es, que no vengan a este lugar de tormento. Dice la palabra de Dios que tenía 5 hermanos. Este hombre lo que se preocupaba más era por sus hermanos, que no fueran también a ese lugar. ¿Por qué? Porque él ya estaba ahí. Él sabía ese lugar cómo era. Por eso le decía: Padre Abraham, tengo 5 hermanos, te ruego que testifiquen para que ellos no vengan a este tormento. Porque lamentablemente el hombre se va y se lleva a toda su familia para ese lugar. ¿Por qué? Porque el padre y la madre deciden a quién le van a servir. Porque si ellos le sirven a Jesucristo, toda su familia van a ser salvas. Pero si no le sirven a Cristo, lamentablemente con toda y su familia, con todos sus hermanos, familiares, tíos, sobrinos, lamentablemente se van a ir a ese lugar de tormento. Porque lo que quería este hombre, que no quería que fueran sus hermanos a ese mismo lugar donde estaba él. ¿Por qué?
porque este hombre estaba pasando ese momento difícil en su vida, de que era el tormento. Por eso este hombre dice que le rogaba, este hombre dice que le suplicaba, y le decía: Padre Abraham, te suplico, te ruego, que testifiquen, que no vengan a este lugar. Tengo 5 hermanos, y que no vengan a este lugar de tormento. Porque él lo estaba padeciendo, porque él lo estaba sintiendo en su propia carne, y ese hombre se estaba quemando, pero no se moría. ¿Por qué? Porque ya no puede morir otra vez más el hombre, solo una vez. Por eso el hombre estaba preocupado por su familia, porque él sabía que también ellos, si no se arrepentían, también ellos, si no se arrepentían, también iban a llegar a ese lugar, porque ellos también, sus hermanos de él también, tenían pecado delante de Dios. Por eso él sabía que también iban a ir con él. Por eso él se preocupaba mucho por esto. Por eso él decía que tenía 5 hermanos. Y Abraham le dijo, mire cómo le dijo Abraham. Dice que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mire cómo le dijo Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En pocas palabras, Jesús lo que le dijo: oigan aquellos predicadores, oigan aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios, escúchenlos para que puedan saber el lugar a donde van a ir, y que sepan que hay un Dios que los quiere perdonar. Eso es lo que Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: escúchenlos, óiganlos. ¿Por qué? Porque aquellos profetas, porque aquellos hombres que hablan la palabra, son los que hablan la palabra de Dios, y ellos son los que están diciendo el propósito de Dios para con el hombre. Por eso en esta hora, mi amigo, ya sabes, tú escoges el lugar a donde quieres ir. Tú vas a elegir el lugar a donde tú quieres ir. Por eso en esta hora dice la palabra de Dios, y dice él entonces dijo: no, Padre Abraham, para que si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mire cómo hablaba este hombre. Dice: no, Padre Abraham, si alguno fuere de entre los muertos. O sea, en pocas palabras, lo que le estaba diciendo el rico: si alguien resucita de aquí, de los muertos, de aquí donde alguien está que está atormentado, si se resucita alguien, ellos se van a arrepentir. Y él dijo: no. Y aunque este hombre dijo: aunque alguien se levante de los muertos, no van a creerme, no van a creer, le dijo. ¿Por qué? Porque así es pues la verdad, así es pues la dureza del hombre. Aunque el hombre mire lo que mire, que viene la destrucción de este mundo, aún así no cree, aún no cree. ¿Por qué? Porque así es la dureza del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre así es por naturaleza. Por eso él le dijo: Padre Abraham, si alguno resucita entre los muertos, ellos van a creer. Y Jesús y Abraham le dijo: aunque alguien resucite, no van a creer. Ellos le van a decir: no es cierto que estabas muerto, no es cierto que has resucitado. Por naturaleza así somos. Pero Dios siempre pone los medios, Dios siempre está hablándole al hombre, porque realmente ya no va a depender de Dios, sino que va a depender de nosotros ahora, en esta hora. Por eso, mi amigo, hemos hablado la palabra de Dios en este día, y dice: bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Por eso en esta hora, por eso el amor de Dios es grande en este día, mi amigo. Por eso
En este día, mi amigo, Dios está hablando al ser humano. Dios está llamando, está diciendo que el hombre es como la flor del campo. Crece, nace, crece, llega joven, viejo. Así es la vida, así compara a Dios como la flor del campo, que se marchita, dice, cuando viene el sol abrasador. Se marchita el hombre ya cuando viene de sus 60 años para arriba. Por eso Dios nos compara. Dios es sabio. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene toda su juventud, cuando el hombre tiene todas las fuerzas para hacerlo, hace todo lo que quiere, pero llega el momento que faltan las fuerzas. Y así es Dios como nos compara, como la flor del campo. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Padre que estás en los cielos, en este día, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día, Padre, porque tú nos permitiste, Dios, estar, Padre, un día más, Señor, predicando tu palabra, Señor. Para que el hombre, Señor, reconozca, Señor, que solo tú eres Dios sobre todos los dioses, Padre. Y que el hombre reconozca, Señor, que sin Dios no somos nada, Señor Padre. Dice tu palabra que somos como ovejas hacia el matadero, Señor. Somos como ovejas, Señor, sin pastor, Señor, que vamos, Padre, hacia la muerte, Señor, cuando no tenemos que alguien, Padre, pague ese precio por nuestra vida, Señor Padre eterno. Porque dice tu palabra que estamos desamparados, Señor. Estamos, Padre, Señor Padre, alejados de ti, Señor. Por eso en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en esta hora, Señor. Ten misericordia, Señor, por las naciones. Ten misericordia, Señor, por los pueblos. Ten misericordia, Señor, por los presidentes, por los reyes, Padre eterno. Por aquellos que gobiernan las naciones, Padre eterno. Por aquellos, Padre, que están, Señor, Padre eterno, pasando una prueba, una lucha, Señor. Por aquellos que están en los hospitales, por aquellos, Padre, que están a punto, Señor, de morir. Por aquellos, Padre, que están, Señor, Padre eterno, pasando, Señor, un dolor, Señor, Padre eterno. Aquellos que están pasando, Padre, depresión, Padre. Por aquellos que tienen, Señor, Padre eterno, pasando, Señor, momentos, Señor, no agradables en su vida, Padre, ten misericordia por cada uno de ellos, Padre eterno. Padre, que ellos realmente reconozcan, Señor, que sin ti nada son, Señor Padre eterno, nada somos, Padre. Porque lamentablemente, Señor, llega el momento, Dios eterno, que a veces, Padre, nos sentimos solos, Señor, porque realmente, Padre, nuestro pecado, Señor, nos hace, Padre eterno, estar lejos de ti, Señor Padre eterno. Y a veces nos viene, Padre, una enfermedad, Señor, de muerte, Padre eterno. Y a veces lamentamos, Padre, decir, si Dios existiera, si Dios estuviera, pero Dios siempre está a nuestro lado. Y a veces lo que nosotros no sabemos es que realmente Dios no puede obrar así, Padre, porque realmente, Señor, nuestro pecado es lo que nos aleja de ti, Señor. Por eso en este día, Señor, te pido perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, Padre eterno, por todo lo que hemos cometido delante de ti, Señor, porque tu palabra dice que somos pecadores delante de ti, Señor, Padre eterno. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia en esta hora, Padre eterno, en esta hora, Dios.